Pues nuestro experto así lo confiesa, así nos lo dice, que no hay crimen perfecto. Bienvenido de nuevo. Hola, Cristina. Ricardo, entramos de lleno y si te parece vamos a hablar de las novedades de hoy. Lo hacemos de manera puntual, diaria. Lo que sucede sesión a sesión desde esa sala de la Audiencia Provincial de León en ese juicio que se está celebrando por el asesinato de Isabel Carrasco. Así que saludamos de nuevo a nuestro compañero Roberto Núñez, como lo hacemos habitualmente. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. El forense se ha mostrado muy seguro a la hora de dar determinados datos. Por ejemplo, que la primera bala que impactó en el cuerpo de Isabel Carrasco ya era mortal de necesidad, que la tercera también era una herida mortal, no así el segundo disparo, que Isabel Carrasco no cayó de golpe al suelo, sino que incluso intentó sujetarse en la barandilla de esa pasarela y que también intentó girarse hacia su agresora y que ésta se le acercó por la izquierda para rematarla con esos dos disparos en el suelo. Es uno de los aspectos que ha centrado la mañana de hoy. También se ha hablado de restos de ADN en guantes que pertenecían a Triana y que aparecían en el bolso con el arma en el coche de Raquel Gago, y de los posicionamientos a través del registro de llamadas. Quería la Fiscalía y las acusaciones demostrar seguimiento de las acusadas. Isabel Carrasco lo ha intentado desmontar la defensa, alegando que los datos son demasiado ambiguos y muy poco concisos. Los detalles los ofrecemos a continuación en este vídeo. Fue mortal de necesidad, aunque la víctima no perdió la consciencia. El segundo causó lesiones menores en el cuello y el tercero provocó destrozos terribles en el cerebro. Isabel Carrasco intentó sujetarse a la barandilla al caer y girarse hacia su atacante, que no podía saber que ese disparo ya había sido mortal. Solamente está viendo que su víctima no cae a plomo, sino cae controladamente. Y no solamente eso, sino que sigue consciente y que además su víctima está realizando movimientos claramente conscientes y girándose en su dirección. El tercer impacto dejó inconsciente a la víctima, que perdió más de 2 litros de sangre antes de morir. La agonía total duró 10 minutos. Falleció a las 5:25 de la tarde. Pasados, estimamos un periodo de tiempo fisiológico de en torno a 5 o 6 minutos, la falta de sangre va a hacer que esos centros nerviosos cesen su función. Y poco antes de los 10 minutos, la falta de oxígeno que le aportaba la sangre va a ocasionar la muerte de esos centros nerviosos. Los forenses no han podido precisar la distancia a la que se produjeron los disparos. No fueron a quemarropa, eso sí se refleja, y no hizo falta puntería. El primer disparo fue al bulto. Claramente, por su posición y trayecto de la víctima, es realizado completamente por sorpresa. Es tan tremendamente incapacitante que la víctima no tiene posibilidad de defensa y de huida de ningún tipo. En cuanto a los posicionamientos por antenas de telefonía, los abogados de la defensa han restado relevancia a diversas coincidencias destacadas en el informe de los peritos, porque correspondían a la vivienda de Montserrat y Triana, porque Raquel Gago estaba trabajando a esas horas o porque los registros de llamadas daban ubicaciones muy distintas en poco tiempo. Bueno, pues esas son las novedades, lo que sucedía hoy según veíamos en el vídeo, y nos anticipaba nuestro compañero Roberto Núñez. Lo decíamos hace unos instantes, Ricardo, nos ha dejado bastante sorprendidos. Sí, una mañana muy impresionante. El testimonio de los forenses y de la opinión, ¿no?, de los forenses y de los expertos sobre ese primer disparo que no la dejó inconsciente. No, fue un primer disparo contra el tronco, tal como se llama, es decir, contra el bulto, de tal manera que lo que quería con el primer disparo era dejarla indefensa, que doblara. Y efectivamente, Isabel Carrasco fue consciente de ese primer disparo, que fue directamente al corazón a través de la espalda y que, como muy bien ha dicho el médico forense, era mortal de necesidad, pero no inmediatamente. Pero no instantáneo. No, la agonía podía tardar varios minutos. Efectivamente, era mortal, pero no instantáneo. No instantáneo. De hecho, Isabel Carrasco no se cae a plomo, no se cae de golpe, puesto que no tiene heridas ni en los codos ni en las rodillas. Se sujeta en la barandilla, se deja caer y se echa la mano a la espalda, porque era consciente de que algo le había ocurrido en la espalda, ¿no? Claro. Incluso la da tiempo a girarse. Ligeramente se gira, claro, para buscar el motivo de por qué ese impacto tan brutal, y es cuando la homicida le dispara en la cara, y ya cuando ha doblado y está prácticamente en el suelo, doblada, indefensa,
el tercer tiro también mortal de necesidad, que es prácticamente en la nuca. Es decir, el primero y el tercero eran mortales de necesidad, pero no en el instante. No en el instante. No en el instante. ¿Qué diferencia hay entre a bocajarro y a quemarropa? Que también sí, lo ha dicho el médico forense. Sí, bueno, son dos conceptos muy técnicos que se suele equivocar. A quemarropa... Sí, pero bastante usados, ¿eh? Sí, muy usados, sí. A quemarropa es per se, como su propio nombre indica. Es decir, te quema la ropa porque es a cañón tocante. Sería tocando la ropa. Efectivamente, tocando la ropa. Que algunas veces cuando se hace eso con una pistola, al no poder mover la corredera del arma, puede quedarse encasquillada. Pero en todo caso es tocando la ropa de tal manera que el fogonazo quema la prenda. Y a bocajarro es muy cerquita, aproximadamente pues a una cuarta más o menos, ¿verdad? Y se llama bocajarro porque es muy cerca y fallar es muy extraño, es muy raro, muy raro. Claro, y tan raro, hablamos de pocos centímetros, que si recordamos, Ricardo, también habló sobre ello y de esa manera, de a pocos centímetros, de Isabel Carrasco, el policía jubilado. Sí, efectivamente, que lo vio todo y el primer disparo no lo vio, le alertó, se volvió. Pero sí vio el segundo y el tercero. Y vio el segundo y el tercero. Incluso la esposa del policía jubilado nos narra cómo ve salir el humo, es decir, al efectuarse el disparo hay una pequeña, sale un poco la pólvora, ¿verdad? Y cómo incluso la cabeza de la víctima, con motivo del impacto, pues tiene un pequeño giro, ¿verdad? En fin, no quiero ser morboso entrando en detalles. Sí, pero que todo eso se relató previamente, o sea, anticipándose a lo que era la declaración de hoy de los forenses, de los testigos, del testigo visual, efectivamente, y de su mujer también, de la mujer del policía jubilado. ¿Qué más cuestiones pues mira, han sido de importancia y novedades? Claro, con respecto a la agonía propiamente dicha, efectivamente no murió en el acto y, como ha dicho el médico forense, pudo tener una agonía de 5 o 6 minutos, de la que ya no era consciente la víctima, pero todavía mantenía la vida, ¿no? Todavía mantenía la vida. Es decir, que cuando el policía jubilado estaba persiguiendo por las calles a la asesina confesa, Isabel Carrasco todavía mantenía un hálito de vida, ¿no? Novedades también sobre atenuantes, sobre peticiones de reducción, posibles reducciones en la petición de la pena por parte de la Fiscalía, de la acusación particular para Montserrat. Sí, bueno, solo para Montserrat, porque claro, Montserrat no tiene escapatoria, ha confesado el crimen y además ha dicho... Ha confesado y no se arrepiente. Y no se arrepiente, incluso ha dicho algo tremendo, que lo volvería a hacer y bueno, estas cuestiones de que había hecho un beneficio a la humanidad que es, en fin, injustificable, como es lógico. Bien, en el caso de Montserrat, como no tiene, en fin, escapatoria judicial en el sentido de que le va a caer la condena por asesinato con premeditación, con alevosía y con disfraz, que es un término... Antes lo comentábamos, porque habías estudiado la carrera de Derecho y te acordabas de ello, así es, y con disfraz, ya vaya disfrazada o vaya embozada, ¿no? Y entonces esta mujer, Montserrat, ha hecho algún tipo... Es más, también se las califica de igual manera, o sea, con esos agravantes a Triana y a Raquel Gago en esa petición, porque se entiende que ese disfraz también se puede aplicar a ambas. Asesinato, tenencia ilícita de armas y atentado a la autoridad, puesto que es un magnicidio, puesto que era la presidenta de Diputación, sí. Y como son cooperadoras de momento necesarias, la misma pena, 23 años. 20 por el asesinato y tenencia ilícita de armas 3, puesto que el atentado a la autoridad va implícito en el propio homicidio calificado, es decir, el asesinato. Y me habías preguntado que... Sí, sobre esa reducción de pena bueno, es que variaría en 2-3 años. Ha entregado alguna cantidad de dinero en concepto de la responsabilidad civil subsidiaria que les corresponde a las 3 por un reparto más o menos equitativo, y entonces, como la asesina confesa, ya sabe que lo es y que la van a condenar, ha hecho algún tipo de entrega y eso podría rebajarle mínimamente la petición. La petición, que luego no la imposición. No, la semana que viene habrá veredicto. Hay que resumir lo que nos espera la próxima semana. Llevamos ya más de 3 semanas de juicio. 13 sesiones y sí, más de 2 semanas. ¿Sí? Claro, y lo que nos espera la próxima, hablando un poco de cuál va a ser la pena que al fin y a la postre imponga el presidente de la sala, el presidente de la audiencia, porque el jurado popular lo que va a decir después de reunirse el día 17 por la tarde lo que tarde. Un día o dos, depende. Un día o dos, depende.
es si es culpable o no culpable. O no culpable, sí. No la pena. Efectivamente, antes lo comentábamos, no culpable o inocente. No, eso es americano. Aquí estamos en España, ¿verdad? Es decir, culpable o no culpable. Y luego, posteriormente, pues al poco tiempo, a los pocos días, el presidente del jurado, el magistrado, pues dictará la pena concreta y concisa que corresponde a cada una de ellas, dependiendo del grado de implicación. Y ahí es donde valorará esa reducción. Año arriba, año abajo, en fin, suponiendo que las consideren culpables. En el caso de la asesina confesa no cabe duda. De que las calificaciones las eleven a definitivas, porque aún eso será el lunes, son provisionales, ¿no? Eso será el lunes. Que eso será el lunes. Así es. Día 15. A lo mejor se prolonga al martes. Se prolonga al martes 16. El miércoles, a puerta cerrada, se reúnen esos 9 ciudadanos justos más 2 suplentes a deliberar y tendrán que pronunciarse sobre culpables o no culpables. Bueno, más cuestiones. A mí me ha sorprendido, Ricardo, me ha sorprendido... a ver, va a haber un viaje, esto es a modo casi de excursión, del jurado popular. Sí. No sé si es algo que se ha hecho, que se suele practicar de forma ordinaria o no, porque van a ir hasta a la Comisaría Provincial de León, a la oficina de la UDED, efectivamente, sí, de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. Esto es excepcional y no suele ser muy normal, aunque es legal y lo ha dictaminado así el presidente del tribunal, y van a petición de la abogada de Beatriz Llamas. Bueno, esto viene a cuento porque el abogado defensor de madre e hija pidió que se sacaran unas fotos del despacho de la UDEF en la Comisaría Provincial de León, que fue donde ellas confesaron, al menos la madre, el crimen, y donde tiene lugar esa famosa... entre dientes, conversación madre-hija. Que yo creo que más fue musitando, pero bueno, en todo caso, cuando le dice la hija a la madre, no digas nada que es policía o que es policía local. Y los inspectores de Burgos, que estaban interrogándolas y que estaban investigando allí el tema... Y que ellos dijeron, lo reconocieron, en sala, que estaban de frente a ellas cuando lo dijeron. Y entonces, bueno, ese despacho tiene un tabique, que es una especie de biombo que no llega hasta el techo, y en las sesiones del juicio se ha establecido cierta polémica de si la acústica permite escuchar eso, o en fin, en todo caso, el juez, yo creo, con buen criterio, y bueno, que vengan todos. Que no haya dudas, ¿no? Los miembros del jurado, los abogados y también el propio presidente. Vamos al despacho de la UDEF en la comisaría, vemos cómo es aquello. Es un poco como teatralizar ese momento de... Es una inspección ocular por parte de los miembros del jurado y de los abogados, sí. Para yo ver creo que está bien. Si la audición es... sí, ¿no? Y para que se hagan una composición del lugar, puesto que se han proyectado fotografías, pero el abogado de madre, en fin, de las mujeres, de la madre y de la hija, un abogado que está cumpliendo con su deber y que a mí me parece muy bueno, pues decía que las fotos eran reales y auténticas, pero que estaban desde una perspectiva que podía no ser, en fin, digamos, del todo real de la situación del despacho. Entonces, el presidente, como me ha dicho Cristina, in situ. Vámonos in situ y lo ven ustedes. Bueno, el señor Fermín Guerrero, un señor de Murcia. Murciano, sí. En este caso, la protagonista no se llama Nietzsche, sino se llama Raquel Gago, encausada. ¿Qué sabemos de su táctica defensiva? Pues no sabemos nada. Has comentado sobre el defensor de madre e hija, de Montserrat y de Triana. Del señor Fermín Guerrero, ¿qué sabemos? Bueno, hay que decir que a mí me parecen dos abogados excelentes en el sentido de que están peleando por sus defendidas, y la verdad es que me parecen unos excelentes. En el caso de Fermín Guerrero, que en fin, como dijo Ana Gaitero en su excelente titular en el Diario de León, un señor de Murcia, bueno, porque él es de Murcia, ¿verdad? Y había desaparecido durante todo un día. Todavía no sabemos nada. De todas maneras, él, a la Crónica de León, en fin, le ha adelantado el hecho de que es posible que se conozca el diagnóstico, es decir, el porqué, pero no el motivo. Y el hombre ha añadido, ya me gustaría a mí saber qué me ocurrió. Eso es lo que a día de hoy sabemos. No obstante, el Colegio de Abogados de León, que aunque él está, Colegio de Murcia y también ejerce en Madrid, pero como el juicio tiene lugar en León, pues tiene mucho que decir el Colegio de Abogados de León. Va a abrir un expediente informativo
informativo inicialmente para esclarecer el porqué de esa misteriosa desaparición durante todo un día que tuvo a todo el mundo se le buscaba a nivel nacional, Cristina, no solamente en León, temiendo que hubiera sido pues secuestrado o que le hubiera ocurrido algo. Además, el hombre se temió por su vida, tiene un pequeño padecimiento del corazón y también se temió pues que le hubiera dado un infarto o algo claro, así, ¿no? Y luego a posteriori, porque esas declaraciones que estaban previstas a instancia de parte, a instancia del propio abogado, Fermín Guerrero, que se pusieron para el día 4 de febrero, la semana pasada, el jueves, donde testificaron la hermana, amigos, en fin, policías. Sí, bueno, la hermana y las amigas de Raquel Gago. Bueno, yo particularmente, es una opinión profesional, yo creo que no le salió del todo bien quizá a Raquel Gago y a su defensa, en fin, toda esa pasarela, ¿verdad?, de amigas. La hermana, lógicamente, defendió a Raquel Gago y estuvo en su papel, pero luego las amigas, claro, dijeron, yo creo que dijeron verdad, y algunas de ellas dijeron, montamos en el coche y no vimos nada en la parte de atrás. Bueno, eso ocurría la semana pasada. Centrándonos en la presente, ayer se habló de armas. De armas, policía científica, sí. Y efectivamente tenemos de nuevo, vamos a poder escuchar algunas de esas declaraciones. Ricardo. ¿Un niño podría dispararla? Sí. Al no dejar en la escena del crimen ninguna vaina, se puede llevar en un bolso femenino. Que puede ser de un hecho anterior. ¿Hecho anterior? De una exposición anterior. ¿A qué se refiere una exposición anterior? Haber usado el arma de fuego con anterioridad. Puede ser que obedezca quizá a nerviosismo a la hora de disparar. Bueno, de aquí se extraía la pólvora, esos restos de pólvora existentes en las botas de Triana. De Triana, sí. Eso antes, en mi época, se llamaba la prueba de la parafina. Bueno, hoy en día son los restos de pólvora. Cuando se efectúa un disparo salen unos gases y entonces la mano ejecutora, ya sea una práctica de tiro o matando a alguien, quedan esos restos. Y quedan en la ropa muy impregnados y es muy difícil, hombre, al cabo de meses posiblemente se van. Y lo detectaron. Pero, como muy bien dices, Cristina, en unas botas de Triana que no las llevaba el día del crimen, sino que la policía las intervino en su casa, había restos de pólvora, lo cual sugiere, según los peritos de policía científica venidos de Madrid, que con anterioridad habían hecho prácticas de tiro. Que si ella misma no era la que había hecho las prácticas, sin duda estaba al lado de alguien, porque claro, esos gases, en el caso hecho. de una pistola, salen por la puerta lateral de la pistola, y si es un revólver, pues salen para atrás, pero caen y se depositan en algún lado, sí. Bueno, y el lunes declaraban en este sentido. Porque no la veo apta para situaciones tensas. Pues seguramente si me dice que si tengo que elegir un compañero, pues a lo mejor elijo otro compañero para ir a la calle a trabajar. Sí, un día íbamos a retirar un vehículo a unos ciudadanos rumanos y hubo una pequeña tensión y ella se puso muy nerviosa. Con un vendedor que había que retirarle el puesto. Sí. Pues cuando miramos dónde estaba Raquel, Raquel no estaba en ningún sitio. Jamás tuvo una insinuación que hiciera pensar. Ella tenía su vida, a mí me parece que bastante cómoda. Que no es normal que en la colectividad que estamos nosotros todos sabemos un poco más o menos de nuestra vida particular y personal. En algunos momentos se bloqueaba o no hubiera sido el compañero a elegir. Estaban citados casi una docena de policías locales de León. Bueno, al final las defensas renunciaron a varios y creo que declararon 9 en esta línea, ¿no? Dijeron primero que como policía de barrio su trato con los ciudadanos era excelente, es decir, que era una persona educada. Pero luego dijeron algo que como policía, como agente de la autoridad, no le beneficia, es decir, se queda bloqueada en las situaciones de crisis, no siempre podemos contar con ella, prefiere estar en un segundo plano, no toma la iniciativa, con lo cual, bueno, como policía, claro, algunos dicen, es que llevarla como pareja podía ser comprometido, pero esa circunstancia, ese demérito como policía, le beneficia como persona a la hora de justificar el por qué durante 30 horas no gestiona esa crisis, esa tensión. ¿Realmente se bloqueó? Ese es el interrogante. Ese es el quid de la cuestión. Debe plantearse el jurado popular al cabo de las pruebas que tengan sobre la mesa. Ricardo, tenemos que poner un punto y seguido. Vamos a recoger toda nuestra puesta en escena, incluido el libro. Puesta en escena, entre los cuales está la segunda edición ya de ese libro. Sí, ha salido hace unos días, la segunda edición de Criminalidad y Globalización, publicado por mi universidad, por la UNED, efectivamente.
Bueno, estamos siempre rodeados de los mejores colaboradores, en este caso del profesor de Criminología, Ricardo Magaz, que nos vemos la semana que viene, porque van restando menos días de sesión de este juicio oral que se celebra desde la Audiencia Provincial de León. Gracias, Ricardo Magaz. A ti, Cristina.